Y luego, muy bien, ahora voy a presentar. Vamos a dar inicio con macroanatomía, así como está en el manual. Entonces vamos a compartir macro. Ok. Muy bien. Espero que puedan ahí ver la pantalla, ¿verdad? Vale, entonces como, ok, gracias, gracias. Entonces, como ven ustedes el objetivo, ¿verdad? Que reconozcamos todas las estructuras macroscópicas de las diferentes cavidades, órganos y estructuras anexas del sistema digestivo. Entonces, la idea es reconocer todo el tracto gastrointestinal y los órganos anexos con sus características. Entonces, iniciamos con lo que es la boca o la cavidad oral. ¿Cuál es el límite, verdad, de la cavidad oral? Pues el límite serían los labios, las mejillas, el paladar, si lo vemos en un corte, ¿verdad? El paladar duro y el paladar blando, y la lengua, ¿verdad? Esos serían como los límites de la cavidad oral, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros a veces entramos a una casa, hay casas que tienen una pequeña antesala o se llama vestíbulo, ¿verdad? Entonces es un pequeño cuartito antes de llegar a la sala. Entonces en el caso de la cavidad oral también tiene un vestíbulo y es el espacio que ustedes ven acá en esta imagen superior, el espacio que está entre los labios y los dientes y entre la mejilla y los dientes, ¿verdad? Entonces está el espacio, ustedes lo pueden ver acá, es un espacio pequeñito. Si nosotros acercamos la imagen, acá es esta zona de acá, el espacio que está delimitado anteriormente por los labios y posteriormente por los dientes, ¿verdad? Y las encías y lateralmente por las mejillas, ¿verdad? Entonces ese es el vestíbulo, prácticamente el espacio que vemos aquí, que se está pues abriendo. Este es el vestíbulo de la boca. Ahora, la cavidad bucal, propiamente dicha, o la cavidad oral, está delimitada anterior y lateralmente por las arcadas dentarias y las encías. Entonces aquí las podemos ver, ¿verdad? Entonces la cavidad oral ya viene anteriormente desde los dientes y las encías, ¿verdad? Superiormente por el paladar. Entonces aquí tenemos el paladar duro y el paladar blando, ¿verdad? Entonces este es el límite superior de la cavidad oral propiamente dicha. Inferiormente por la lengua, ¿verdad? Y lateral y posteriormente por los pilares palatofaríngeos. Entonces, aquí en esta otra imagen, ¿verdad? Podemos ver que lateral y posteriormente con estos pilares. Miren estas dos proyeccioncitas de carne, son los pilares, ¿verdad? Palatofaríngeos. Y entre los dos pilares está la amígdala, solo que aquí no, pues no la podemos observar, ¿verdad? Muy bien, ahora el paladar, dijimos, se divide en dos porciones. El paladar duro está en la porción anterior. Aquí en el corte de la hemicara podemos ver que esta parte de acá donde está amarillito es como donde está el hueso. Entonces la parte anterior del paladar es el paladar duro. Acuérdense que está formado
por parte del hueso maxilar y el hueso palatino. Y en la parte posterior del paladar está el paladar blando o el velo del paladar, ¿verdad? Que se une en la línea media, dice como un pliegue de mucosa y forma la úvula, que es esta que tenemos acá. Entonces la úvula es la porción final del paladar blando, ¿verdad? Perdón. Y dice que la úvula, junto con la parte posterior de la lengua, o sea, este espacio que forman, llega a ser el istmo de las fauces, porque es el espacio que conecta entonces la cavidad oral con la faringe. Ustedes pueden ver aquí, atrás de la cavidad oral, tenemos este espacio. Este espacio ya corresponde a lo que es la faringe, ¿verdad? Muy bien. Si tienen alguna duda, por favor, háganla. Yo con gusto la contesto. Ahora, en el caso de la lengua, en la lengua reconocerá la punta o vértice, ¿verdad? Lo que sacamos, lo que quede expuesto, ¿verdad? Que es como un poco picudito, o que lo podemos hacer, ¿verdad? Un poco picudito, es la punta o vértice de la lengua, ¿verdad? Luego, toda la superficie que quede expuesta de la lengua se llama dorso. La superficie expuesta, dorso. Luego tenemos los bordes laterales. Y aquí pues realmente no podemos ver la cara inferior porque no, pues aquí solo vemos la unión, ¿verdad? De la lengua con los tejidos subyacentes, pero vemos la raíz sí la podemos ver. Vamos a acercar la imagen. Y aquí vemos la raíz, miren cómo la lengua se sujeta, ¿verdad? Acuérdense que se sujeta al hueso hyoides y a los tejidos que están en la parte inferior, ¿verdad? Del cráneo. Y luego que podemos ver aquí en esta zona las papilas. En esta parte donde está esta V invertida, hay papilas y luego ven ustedes que la lengua es como aterciopelada. Entonces ustedes pueden notar que esas serían las papilas. Ya vamos a ver que hay distintos tipos de papilas, ¿verdad? Y que en ciertas papilas, pues ahí tenemos los receptores del gusto. Muy bien. Ahora pasemos a las glándulas salivales. Aquí tenemos las glándulas salivales. Entonces, vemos que las glándulas salivales, primero vamos a identificar la glándula parótida. La glándula parótida se caracteriza porque es anterior a la oreja. Ustedes pueden ver aquí más o menos está la oreja en el cadáver, entonces es de la glándula parótida. El tejido de las glándulas es así, granuladito, como que está compuesto así, como por bolsitas. Y recuerden que el conducto de la glándula parótida, miren, aquí va, penetra en el músculo bucinador. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces, la glándula que está delante de la oreja y tiene el conducto visible que penetra en el músculo, esa es la glándula parótida, ¿verdad? El conducto es el conducto parotidio o de Stenon, la cual lleva la saliva a la cavidad oral.
Las demás glándulas realmente en los cadáveres de los laboratorios son bien difíciles de ver. Entonces por eso no se incluyen en el manual. Pasemos ahora a la faringe. La faringe, acuérdense que es un tubo en forma de embudo, aquí está señalado en azul, que comienza detrás de la cavidad nasal, sigue inferior, atrás de la cavidad oral y llega hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Aquí este cartílago que está aquí, que parece huesito, es el cartílago cricoide. Entonces ese es el límite de la faringe. Hay 3 porciones de la faringe, ¿se recuerdan? La que está posterior a la cavidad nasal se llama nasofaringe. La que está posterior a la cavidad oral se llama buco u orofaringe. Orofaringe o bucofaringe. Y posterior a la laringe, ustedes se recuerdan que es donde tenemos las cuerdas vocales, posterior a eso tenemos a la laringofaringe. Esas son las porciones de la faringe. Ahora recuerdan ustedes que lo que continúa a la faringe es el esófago, ¿verdad? Y entonces el esófago es posterior a la tráquea. Entonces aquí se ha cortado la tráquea, ¿verdad? Y ahí podemos ver el esófago. Aquí vemos este tubo, miren, muscular, desde paredes musculares, ¿verdad? Entonces ese es el esófago. Y luego acordémonos que el esófago atraviesa el diafragma a través del hiato esofágico, ¿verdad? Muy bien. Pasemos ahora al estómago. En el estómago podemos reconocer, bueno, aquí quizás a través de esta imagen, la cara anterior del estómago. La cara posterior no la podemos identificar, no tenemos imagen para la cara posterior, ¿verdad? Pero sí podemos identificar la curvatura menor y la curvatura mayor. Y también podemos identificar las partes del estómago. ¿Se recuerdan ustedes cuáles son? Tenemos la región que está cercana al esfínter esofágico inferior, que esta es la zona del cardias. Luego ustedes recuerdan que esta bolsa que hay aquí donde se almacena temporalmente la comida es el fundus. Y luego la porción más grande a partir del fundus es el cuerpo. Ya llegando a este estrechamiento, estamos hablando del píloro, ¿verdad? En donde vemos el antro pilórico, el canal pilórico y el esfínter pilórico, ¿verdad? Que ya es el que conecta con el duodeno para dar paso al quimo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, este es el intestino delgado. Ustedes pueden ver lo amarillito que rodea el intestino delgado. Este es el mesenterio, es la capa del peritoneo que une al intestino delgado con la pared posterior del abdomen, ¿verdad? Ahora, recuerden ustedes que la primera porción que continúa con el estómago, la primera porción del intestino delgado que continúa con el estómago es el duodeno, ¿verdad? El duodeno. Y luego, este tiene un recorrido como de C, es un recorrido pequeño, ¿verdad? Luego pasa
debajo del intestino grueso. Aquí realmente se ha cortado el intestino grueso. Entonces aquí comienza el duodeno, y como que viene a salir por acá. Entonces aquí sería la C, ¿verdad? Aquí se ha cortado el intestino grueso porque debajo de él pasa el duodeno. Después el intestino, porque el duodeno es bien corto. Entonces después el intestino se convierte en yeyuno, ¿verdad? El yeyuno es el más largo y la porción final, la que se une con el ciego del intestino grueso, es el ilio. Entonces una parte en la porción final del intestino es el ilio. Acuérdense que macroscópicamente no es fácil identificar las 3 regiones del intestino delgado, pero sí se puede identificar microscópicamente, que es lo que vamos a hacer, ¿verdad? En el laboratorio. Ahora recuerden que la válvula que conecta el ilion con el ciego se llama válvula iliocecal. Ahora vamos con el intestino grueso. Ustedes pueden ver que en los bordes de la pared abdominal se va a ubicar el intestino. Aquí está el ciego, aquí va subiendo el colon ascendente, aquí tiene el giro, aquí está el colon transverso y aquí baja, miren el colon descendente, ¿verdad? Ustedes pueden ver lo que se podría notar un poquito más son los apéndices epiploicos. Acuérdense que son unas bolsitas de grasa que suspenden de la tenia, ¿verdad? Aquí tenemos en el esquema estas bolsitas de grasa, entonces ustedes las pueden ver aquí bien amarillitas. Y recuerden que después del colon descendente está el colon sigmoides y después está el recto, ¿verdad? Ahora también recuerden que el intestino grueso, tiene estas estructuras características, estas bolsitas que son las austras, ¿verdad? Son las austras o saculaciones. Y luego las tenias, que son estas bandas de músculo, ¿verdad? Y la tonicidad de esas tenias es lo que forma las austras. Y luego estas bolsitas, que son los apéndices epiploicos, que son bolsitas llenas de grasa. Recuerden también que en la parte inferior del ciego cuelga el apéndice vermiforme, ¿verdad? El apéndice vermiforme. Muy bien. Si tienen dudas, por favor, háganlas. Ok, entonces con esto terminamos el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Ya lo recorrimos todo. Entonces ahora vamos a las glándulas anexas y el páncreas, ¿verdad? Aquí se identifica de izquierda a derecha, de la porción angosta a la porción ancha, 3 partes. Esta porción delgadita es la cola, la porción central y más gruesa es el cuerpo y la porción más gruesa es la cabeza. Si ustedes ven, la cabeza es la que está en contacto estrecho con el duodeno. Ustedes ven prácticamente, aquí tenemos el duodeno, ¿verdad? Entonces, pueden ver que el páncreas, a través de su conducto pancreático o de Wilson, libera su jugo pancreático al duodeno, ¿verdad? Y recuerdan que lo hace en una ampolla, en la ampolla hepatopancreática, que es la unión del conducto colédoco con el conducto de Wilson, ¿verdad?
forman esta ampolla y ambas liberan su contenido al duodeno. Ahora aquí tenemos el hígado. Perdón que estoy buscando el manual aquí. Muy bien. El hígado, entonces, el hígado tiene dos lóbulos. Ustedes ven aquí en su vista anterior, son dos lóbulos principales. El lóbulo derecho es el más grande y el lóbulo izquierdo es el más pequeño. Y están divididos prácticamente los lóbulos por el ligamento falciforme, ¿verdad? Ahora, en la cara posterior del hígado tenemos el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado, ¿verdad? Entonces, el lóbulo caudado está en la cara posterior, que me pareciera que y este es el lóbulo cuadrado. No, perdón, este es el caudado y este es el cuadrado. Bueno, el cuadrado es el que estaría junto con la vesícula, ¿verdad? Ahí sí, yo, pues eso es lo que recuerdo para identificarlos. Pero después vamos a verificar bien. Ahora, también en la cara superior podemos ver acá el área desnuda, igual lo podemos ver en el cadáver, ¿verdad? El área desnuda del hígado. No hay pues como tejido que lo cubra y está en contacto íntimo con el diafragma, ¿verdad? Y luego tenemos a este ligamento que es el ligamento falciforme, ¿verdad? Y que pues este ligamento es el que une al hígado con el ombligo. Ahora ustedes pueden ver que el hígado también tiene un hilio hepático. Esta sección de acá, vamos a acercarlo, similar al riñón, tiene un hilio, que es de donde entra y salen las estructuras, ¿verdad? Ahí llega la arteria hepática, la vena porta, y de ahí sale el conducto hepático común para unirse con el de la vesícula biliar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, generalmente las arterias se ven más pequeñas porque mantienen el tono muscular, ¿verdad? Las venas llegan a tener una luz más ancha. Aquí tenemos, ¿verdad? La vena cava inferior y tenemos la vena porta. Y aquí tenemos la arteria y este sería el conducto hepático común, el que lleva la bilis de los dos lóbulos del hígado, ¿verdad? Y en la vesícula biliar está adherida al hígado, tiene forma de pera, ¿verdad? Es de un color verde intenso. Y aquí vemos la parte más ancha es el cuerpo y esta porción angosta es el cuello. Y el conducto de la vesícula se llama conducto cístico. Cuando se une con el hepático común, forman el conducto colédoco, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, miren, aquí está los dos conductos del hígado, el izquierdo, el derecho, forman el conducto hepático común y se une con el conducto de la vesícula. Entonces, a partir de este punto en el que se une el de la vesícula, el conducto se llama conducto colédoco. Y ese es el que se une con el conducto de Wilson. Ok, ¿tienen alguna duda sobre la macroanatomía? Quizás en este momento, como
anatomía, podemos ver el atlas tridimensional porque sería parte de la macroanatomía, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el aparato digestivo. Aquí acuérdense que está la vista general de la cavidad oral y la lengua, ¿verdad? Aquí podemos verlo ya en tridimensional, solo que aquí no vemos el vestíbulo porque no están los labios, ¿verdad? Pero sí podemos ver, aquí vemos las otras glándulas, aquí vemos la amígdala, ¿verdad? La lengua, el paladar duro, el paladar blando, la raíz de la lengua, ¿verdad? Muy bien. Y luego posterior tenemos la faringe, ¿verdad? Quizás aquí tenemos la faringe siempre. Aquí está, esta es la vista posterior de la faringe. Ven ustedes que es posterior a la cavidad nasal, a la cavidad bucal y a la laringe, que es lo que tenemos aquí abajo. Veámosla aquí, ¿verdad? Aquí es similar la imagen, la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. Vamos a ver mejor el esófago. Aquí lo que vamos a ver vamos a poder ver un poquito mejor lo que es el hiato esofágico. Ahí lo tienen. Vamos a acercarlo. Ahí tienen el hiato esofágico, que es la abertura, ¿verdad? Por donde atraviesa el esófago el diafragma para comunicarse con el estómago. Aquí podemos ver sin la caja torácica. Este es el esófago, acuérdense que es posterior a la tráquea, ¿verdad? La tráquea es el sistema respiratorio que lleva el aire a los pulmones. Aquí tenemos el corazón, ¿verdad? Entonces el esófago es posterior. Ahí ustedes pueden ver el hiato esofágico. Muy bien. Ahora veamos el estómago, ¿verdad? Aquí tenemos el estómago. Vemos cómo se conecta, ¿verdad? Con el esófago. Aquí, en esta parte de acá. Vemos cómo está inferior al hígado, ¿verdad? En la parte derecha, prácticamente central y derecha de la cavidad abdominal, vemos las dos curvaturas, la curvatura menor y la mayor, ¿verdad? Y aquí vemos la relación del estómago con el páncreas. El páncreas está como posterior e inferior al estómago. Aquí podemos ver mejor lo que es ya, miren, el estómago pasa al duodeno, es en la forma de C, ¿verdad? Y justo en ese espacio, ahí se ubica el páncreas, ¿verdad? Veamos las partes del páncreas. Aquí tenemos la cabeza, el cuerpo del páncreas, la cola del páncreas y vemos aquí siempre la ampolla hepatopancreática formada por los dos conductos, el conducto el colédoco y el de Wirsung. Y acuérdense que del de Wirsung sale un conducto accesorio en el páncreas, ¿verdad? Aquí tal vez podamos ver mejor. No le puedo dar vuelta. Vamos a ver. Ahí quizás la salida, ¿verdad? Las papilas. Luego tenemos el hígado junto con la vesícula biliar,
Aquí vemos los conductos, miren. Vemos aquí en este caso, la azul es la vena porta. Acuérdense que ese es el conducto directo del intestino hacia el hígado. Y vemos la arteria renal. Y luego vemos que salen los conductos biliares, ¿verdad? Los conductos hepáticos forman el conducto hepático común. A este conducto hepático común se le une el de la vesícula, el cístico, y forman el conducto colédoco. Y luego la celestita es la vena cava inferior, ¿verdad? Que es la que lleva la sangre al corazón, ¿verdad? Entonces, a través del hígado, pues van todas esas venas, ¿verdad? Y arterias. Aquí vemos la relación del hígado con los demás órganos. Vean una parte desnuda que es inferior al diafragma, ¿verdad? Y vemos que es superior al estómago y la vesícula está en su cara inferior, ¿verdad? Así vemos solo la vesícula biliar. Ahí tenemos el cuerpo y el cuello, ¿verdad? Y el conducto cístico, que se une con el hepático común y juntos forman el conducto colédoco. Y vean ustedes que el colédoco pues va a desembocar junto con el wirsum al duodeno. Ahora veamos el intestino delgado. Aquí es una vista simplificada del intestino delgado. De la primera parte, que es la C, es el duodeno. De ahí tenemos el yeyuno. Y la porción final sería el ilio. Acuérdense, el ilio, que es el que desemboca en el ciego, ¿verdad? Del intestino grueso. Aquí pasamos al intestino grueso, las partes principales. Aquí la rojita sería el ciego. Ahí podemos ver que cuelga el apéndice vermiforme, ¿verdad? Luego tenemos el colon ascendente, el colon transverso, que es el amarillo, y el colon descendente, ¿verdad? Después va el colon sigmoides, porque tiene esta curva, ¿verdad? Y por último tenemos el recto. Vamos a ver aquí en el ciego. Aquí tenemos la válvula iliocecal y ahí está el apéndice vermiforme. El ciego es pequeño, se limita a esta bolsa. Y aquí, en la parte de atrás, tenemos el recto. Entonces, del colon sigmoides va el recto, ¿verdad? Que es la última porción y termina pues en el canal anal. Muy bien. Esa sería como toda la macroscopía del aparato digestivo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Todo bien. Muy bien. Pasemos ahora entonces a la parte microscópica del sistema digestivo. Vamos a ver las diapositivas. Entonces vamos a ir sección por sección identificando, ¿verdad? Lo que es la microanatomía. Muy bien, comenzamos con los cortes de la lengua. El de la derecha es la imagen que es la que observamos en el laboratorio de anatomía y pues este ya es otra tinción. Entonces,
Entonces, lo que podemos observar en esta imagen, que es el corte de lengua, primero tenemos aquí las papilas. Estas que tienen como forma cónica son las papilas filiformes. Filiformes. Y esta que tiene, que es más abultadita hacia la luz, es la papila fungiforme, porque parece más como una forma de hongo. Es una elevación parecida a un botón. Estas elevaciones se encuentran en la punta y a los lados de la lengua. Ahora, las papilas son parte de la mucosa, ¿verdad? Acuérdense. Y en este caso la mucosa de epitelio plano estratificado. Luego acuérdense que toda mucosa está sostenida por una lámina propia y la capa profunda a estas es la capa muscular en el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Entonces, la lengua lo que no tiene es la muscularis, la muscular de la mucosa, ¿verdad? Muy bien, solo ven ustedes que tiene la mucosa y ya va la capa muscular. Muy bien, ahora veamos en estas otras imágenes otras papilas. Aquí en este caso, estas papilas que ustedes ven grandes, que ustedes ven esta del centro y ven estas tres papilas grandes, esas son las papilas caliciformes o circunvaladas. Esas papilas son las que están dispuestas en V, en la parte posterior de la lengua. Y estas papilas son las que tienen más receptores gustativos. Más receptores gustativos. Ustedes los pueden ver acá, hacia los lados. Son las partes del tejido nervioso que captan, ¿verdad? Los diferentes sabores. Ahora, hacia los lados en esta diapositiva, hacia los lados de la papila caliciforme, tenemos las papilas foliadas. Las papilas foliadas sirven más que todo para mezclar mejor el alimento con la saliva para que ésta pueda ser mejor captada por las papilas caliciformes, ¿verdad? Donde están los receptores del gusto. Muy bien, ahora vamos al esófago. El de la derecha es la diapositiva que vemos en el laboratorio y este es otro corte que nos ayuda siempre como de referencia. Acuérdense que la idea es identificar las paredes del tracto gastrointestinal. Acuérdense que la pared que da hacia la luz o hacia el centro del tubo, esa pared es la mucosa y que está formada por epitelio. Siempre el epitelio es lo que se tiñe intensamente. Epitelio y lámina propia, ¿verdad? Lámina propia, que es este tejido subyacente. Entonces, igual aquí tenemos el epitelio y la lámina propia. Miren, ahí está. Ahora, si ustedes notan, aquí ya este tejido es diferente, ¿verdad? Aquí vemos el espacio de muchos vasos sanguíneos. Esta ya es la siguiente capa, que es la submucosa. Y la que le continúa es, perdón, es la capa muscular. Salud. Gracias. Entonces, esta es la capa muscular. Entonces, aquí observamos la mucosa, que es el epitelio, la lámina propia, que es este rosadito, como más limpio, digamos, ¿verdad? Luego tenemos la submucosa, que es de donde vemos todos estos espacios de los vasos sanguíneos. Y después tenemos la muscular, que es donde ya vemos las fibras musculares, ¿verdad? Entonces aquí igual tenemos aquí una porción de la submucosa
Y aquí tenemos la muscular. Y aquí podemos ver también la capa más externa, que es la adventicia, que es ya la capa de tejido con la que el esófago pues se adhiere a la cavidad. Pasemos ahora con el estómago, ¿verdad? Ese es el estómago. Aquí podemos observar un corte de mucosa del estómago. O sea, aquí vamos a ver la mucosa, ¿verdad? Y una parte de la submucosa en esta diapositiva. La de la izquierda la que vemos en el laboratorio. Y aquí más que todo vemos la mucosa. Acuérdense que la mucosa tiene arrugas. Entonces esta es una arruga gástrica, ¿verdad? Entonces aquí en este caso, en esta arruga que es de menor aumento, ¿verdad? Vemos siempre lo que está teñido más intenso es el epitelio de la mucosa y lo que está abajo de ella es la lámina propia, ¿verdad? Y tal vez en esta porción final acá vemos la submucosa. Ahora aquí en este caso, aquí nos distingue, ¿verdad? Siempre el epitelio es el que está teñido intensamente y la lámina propia es la que está debajo de él, ¿verdad? La que lo sostiene y esa es la mucosa. Y aquí sí podemos identificar mejor la submucosa, ¿verdad? Que es la capa que le continúa. En el caso del estómago. Muy bien, ahora pasemos al intestino delgado. En el intestino delgado es importante que ustedes puedan identificar las diapositivas e ir identificando no solo que sea del intestino delgado, sino que qué porción del intestino delgado es, porque aquí sí ya podemos notar las diferencias. Entonces, primero este es un corte de duodeno. Entonces, ¿cuáles son las características del corte o del duodeno? Aquí podemos ver las vellosidades. Ustedes ven que son vellosidades gruesas, son abundantes, ¿verdad? Y ven ustedes en la parte más profunda de la mucosa, aquí tenemos las criptas intestinales, ¿verdad? O las criptas del Lieberkühn, ¿verdad? Entonces, esta es la mucosa. Pero si ustedes notan aquí, abajo de la mucosa, aquí está la submucosa, pero ¿qué le vemos también? Glándulas. Estas son las glándulas de Brunner que secretan moco, ¿verdad? Hacia la luz. Entonces, esto es lo característico del corte del duodeno, las glándulas de Brunner en la submucosa. Y luego ustedes pueden ver la capa muscular. Ya vamos a ver las otras secciones del intestino delgado no tienen estas glándulas de Brunner. Muy bien, ahora en esta otra imagen aquí lo que tenemos es un acercamiento de una vellosidad intestinal. Pues aquí lo que podemos ver es el epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? El epitelio cilíndrico simple, que es el epitelio de absorción. Las células están en posición basal. Vean, todo este es contenido citoplasmático, ¿verdad? Pues los núcleos están hacia la base. Y la lámina propia, podemos observar que es esta, ¿verdad? El tejido subyacente. O sea, aquí podemos ver el epitelio cilíndrico simple de la mucosa y la lámina propia, ¿verdad? Muy bien. Ahora, veamos la otra sección. Vean acá, este sería un corte de yeyuno. Aquí vemos también abundantes vellosidades largas, ¿verdad? Porque se da la mayor
absorción de nutrientes. Vemos aquí las criptas intestinales o del líderco, ¿verdad? Esta sería entonces la mucosa. Y luego aquí tenemos la submucosa. Pero miren aquí en la submucosa ya no hay glándulas de Brunner, ¿verdad? Y luego tenemos la muscular, ¿verdad? Entonces eso es lo característico del yeyuno, ¿verdad? Las abundantes vellosidades largas. Ahora, en el ilio, que es la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver que ya hay menos vellosidades, hay más espacio entre ellas. Y lo otro que identificamos, si ustedes se recuerdan, es que en el ilio los cúmulos de tejido linfático son más prominentes. Entonces se forman las placas de Peyer, son cúmulos de ganglios linfáticos. Aquí en esta diapositiva intensamente coloreada, aquí vemos todo este que vemos acá es la placa de Peyer. Es tejido linfático asociado a la mucosa, está en la submucosa, ¿verdad? Entonces eso lo identificamos en el ilio, porque aquí es donde se da. Entonces estas son las criptas intestinales o del Ibercum de la mucosa. Y aquí tenemos las vellosidades que son más escasas, pero podemos observar la placa de Peyer, ¿verdad? Luego vamos al corte del intestino grueso. Aquí ustedes pueden ver, aquí en la imagen de la izquierda, la que tenemos en el laboratorio, ¿verdad? Aquí si ustedes ven lo que da hacia la luz es plano. Miren, aquí ya no hay vellosidades. Igual aquí, ¿verdad? No hay vellosidades. Es porque este intestino grueso. Y vemos siempre las criptas intestinales o las glándulas intestinales, ¿verdad? Que son de la mucosa. Y vemos la lámina propia. Luego tenemos acá la submucosa y esta sería la muscular. Entonces aquí vemos las glándulas intestinales, son más que todo glándulas rectas, ¿ah? Que aquí las tenemos también. Aquí las tenemos también, las glándulas intestinales, ¿ah? Aquí tenemos la submucosa y aquí tenemos la muscular. Ahora vamos a las glándulas anexas, en el caso del páncreas, ¿verdad? Acuérdense que el páncreas tiene una porción endocrina y una porción exócrina, ¿verdad? Los islotes de Langerhans son parte de la porción endocrina, pero la que trabaja junto con el sistema digestivo es la porción exócrina. O sea, aquí tenemos los acinos pancreáticos. Son estos grupos de células, ¿verdad? Que son las que forman el jugo pancreático. Son las más abundantes. Acuérdense que son el 99%, ¿verdad? Entonces vemos en estos grupos celulares, ¿verdad? Cómo los núcleos se ponen en los bordes. Son núcleos basales que se ponen en los bordes, ¿verdad? Aquí vamos a ver aquí vemos los acinos ya más cerca, a mayor aumento, y vemos cómo las células se organizan. Los núcleos están en posición basal, como en los bordes del acino, ¿verdad? Vemos también el citoplasma, que es acidófilo, con gránulos decimógenos. En esta diapositiva se ven mejor estos gránulos, ¿verdad? Que toman ese color, ¿verdad? Y en el centro del acino, pues estaría la célula centroacinar, ¿verdad? Esto es lo que podemos identificar de estas células. Acuérdense que lo que está teñido intensamente en los bordes son los núcleos de las células, ¿verdad? Y el citoplasma se ve así anaranjadito por los gránulos decimógenos.
Muy bien. Ahora aquí también tenemos otra diapositiva. Aquí tenemos una sino, ¿verdad? Vemos cómo las células están siempre rodeando la célula centroacinal, ¿verdad? Aquí no le vemos muy bien los gránulos de simógeno porque probablemente es otra tensión, pero vemos cómo las células están organizadas, ¿verdad? En ese grupito. Muy bien, ahora pasemos al hígado. Estas imágenes de hígado pues están más que todo describiendo una de las formas de describir las unidades funcionales del hígado. Pues aquí vemos lo que se conoce como el lóbulo portal, ¿verdad? Que en el centro del lóbulo está una vena central, ¿verdad? Vemos cómo está el hexágono y en sus esquinas están las tríadas portales. Ahora, estas láminas, estos son los cordones de los hepatocitos. Vamos a acercar la imagen. Aquí tenemos estas, serían las láminas de células, son los cordones de los hepatocitos. Y los espacios en blanco son los sinusoides, ¿verdad? Entonces recuerden que de la tríada portal, aquí pasa la arteria renal y la vena porta, ¿verdad? Entonces la sangre transcurre a través de los sinusoides, es limpiada por las láminas de los hepatocitos y llega hasta la vena central para pasar al corazón. Aquí te lo tenemos a mejor aumento. Vemos aquí la tríada portales porque son 3 estructuras, ¿verdad? Yo les he mencionado la arteria renal, la vena porta, pero también está el conducto biliar. El conducto biliar es similar a la arteria, pero es más oscuro, ¿verdad? Entonces, a veces es la tríada portal. Y aquí tenemos, miren, los sinusoides, es el espacio a través del cual va la sangre, y las láminas de los hepatocitos. Aquí sí podemos ver estos puntitos oscuros, serían los núcleos de los hepatocitos, ¿verdad? Recuérdense que ellos serían los que van limpiando, ¿verdad? O almacenando lo que se debe almacenar. Ahora, en esta imagen, aquí podemos ver siempre es un corte del hígado, pero aquí es una tinción para ver las células de Kupfer. Entonces aquí lo que podemos observar, miren, primero tenemos las láminas de los hepatocitos, vemos a los hepatocitos como en hileras, vemos los núcleos de los hepatocitos y vemos que en los sinusoides o en los espacios claros están estas manchas oscuras. Estas manchas oscuras son las células de Kupfer. Entonces, si lo vemos a un mejor aumento, ¿verdad? Aquí vemos la lámina de hepatocito y aquí vemos el sinusoide y vemos las células de Kupfer, ¿verdad? Aquí también hay células de Kupfer, todas las oscuritas son las células de Kupfer. Y aquí, este es un espacio porta a mayor aumento. Entonces aquí tenemos la vena porta, la arteria hepática de menor calibre y vemos el conducto hepático. Y los demás son vasos linfáticos, ¿verdad? Entonces, esta imagen es un espacio porta a mayor aumento, ¿verdad? Y eso sería todo el laboratorio. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda de lo que hemos visto? Lick, en el ¿Sí? esófago, las glándulas que mencionó se toman como submucosa, ¿verdad? ¿O no? En el esófago. Ujú. Veamos. Veamos la del esófago. No entiendo. Vaya, vamos a ubicarnos. En la diapositiva tendría que ser del corte. Estas. Se refiere a estas.
¿A este Creo corte se que, refiere? creo que sí. Es que usted menciona, no sé si era ahí, Ajá. si mencionó una glándula de De la Bron. submucosa, de Brunner, ajá. Ajá. Esto, esto no es en el esófago. Aquí la submucosa se ve así, son por los vasos sanguíneos, ¿verdad? Pero en el intestino delgado, aquí tenemos, esta es la Sí, era submucosa, toda Lick, esta me sección de equivoqué. acá, ajá, está bien, no hay problema. Entonces, estas glándulas son las glándulas de Brunner. Pero ustedes ven, miren, aquí hay glándulas. Estas son las glándulas intestinales que las tienen las tres partes del intestino delgado y también el intestino grueso. Estas son las glándulas intestinales, estas que están en la mucosa, en la sección donde se tiñe más intensamente. Pero en el duodeno específicamente vamos a ver estas otras glándulas, que son las glándulas de Brunner, pero estas están en la submucosa, porque ustedes ven que ya es la capa que está pegada o contigua a la muscular. Entonces, si ustedes ven aquí, vamos a acercar aquí, esta es la submucosa. ¿Me? Aquí tenemos las intestinales, las que están teñidas intensamente, allí están. Y esta de abajo es la submucosa. Aquí ya no hay nada, miren. Aquí ya no hay glándulas de Brunner. Estas diapositivas, estas son las que vemos en el laboratorio, son bien pálidas. Pero usted puede ver, mire aquí, en la mucosa están las glándulas intestinales, pero aquí en la submucosa ya no hay nada. Entonces este ya es yeyuno. Y aquí tenemos las glándulas intestinales de la mucosa y aquí tenemos la submucosa. Aquí ya no hay nada. Aquí no hay glándulas de Brunner. Solo está la placa de Peyer, ¿verdad? Que esto ya es parte del hilio. ¿Tienen alguna Gracias, Lick. otra duda, jóvenes? Bueno, de nada. Si no hay más dudas, pues llegamos hasta acá. Solo nos comparte las diapositivas. Ah, claro que sí. Y voy a compartir la,